compartir en este día con mi familia. Esa es mi familia que amo tanto. En esta mañana, mis hermanos, ya sin tantos preámbulos, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Génesis. Vamos a estar viendo algunos versos de Génesis capítulo 5. Génesis, primer libro de la Biblia, el inicio, el comienzo de todas las cosas. Gloria a Dios. Quizá me escuchen un poco afónico, he estado batallando con la gripe en estos días, pero Dios nos va a sacar a flote con su ayuda. Quiero que vayamos al verso 21 del capítulo 5 de Génesis. 5 del libro de Génesis, verso 21. Vamos a leer del 21 en adelante. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Dice acá: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Dios mío, te pido que así como me hablaste, Señor, así como me compartiste virtud, revelación y conocimiento espiritual, Padre amado, como formaste, Señor, en mí el criterio y la mente y el espíritu de Cristo, también, Señor, esta iglesia pueda salir de aquí edificada en esta mañana con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Enoc, un hombre que caminó con Dios, y dice la palabra y testifica todavía a nuestros oídos hoy, y se lo llevó Dios, lo traspuso Dios. Vamos a estar compartiendo el tema caminando con Dios. Caminando con Dios. Es importante, mis hermanos, caminar para la salud también. Hay que caminar, hay que hacer ejercicios, pero caminar en la vida también, desarrollarse en todos los caminos de nuestra vida, en todos los senderos de nuestra vida. Pero hermano, caminar con Dios es un concepto que nos presenta la Biblia, muy interesante. Y mi propósito en esta mañana es que nosotros podamos meditar y que podamos profundizar un poco en estas breves 2 horas de mensaje que me ha favorecido la iglesia. Podamos meditar en estas cosas tan importantes. No, bromeo. Gloria a Dios. Hablamos de Génesis capítulo 5. Estamos hablando del periodo prediluviano. Es el periodo que va prediluviano, antes, ustedes saben, y antes del diluvio. Ese periodo, durante ese periodo transcurrieron unos 1600 años, más o menos. Es lo que recoge la Biblia. Desde la fundación de los años, desde el nacimiento de Adán y la formación, desde que se comienzan a contar ya cronológicamente hasta ese punto en el que termina, pues transcurren unos 1600 años aproximados. Y la Biblia lo recoge desde el capítulo 1 hasta el 8 del libro de Génesis, precisamente. Allí nos ubicamos para contextualizar un poco ya sobre lo que fue la vida de este personaje, Enoc. Enoc fue el único de ese periodo prediluviano, exceptuando también incluyendo también a Adán, que no murió, mis hermanos. Ahí murieron todos. Pero el único personaje en la Biblia y durante ese periodo, o por lo menos dentro de los que nos revela la palabra de Dios, del cual la Biblia testifica que le traspuso Dios para que no vea muerte, fue este personaje Enoc. Muchos de nosotros, ya que tenemos un tiempo en la iglesia, que hemos leído las escrituras, pues hemos escuchado sobre él. Pero buen punto ese, no murió. Es el único, de hecho, que no murió, sino que Dios se lo llevó. Más adelante hubieron otros personajes como Elías, por ejemplo, que la Biblia dice que Dios se lo llevó, pero durante ese periodo solo Enoc tuvo esa bendición. Su nombre en hebreo, Enoc, significa dedicado.
dedicado o consagrado a Dios. Transcurrieron desde Adán hasta él 5 generaciones, en un periodo, como ya dije, de unos 1600 años, según el libro de Génesis. O sea que Enoc venía siendo como algo así como el chorno de Adán, el primer hombre. Entonces, un dato importante también que la Biblia nos presenta, no nos los comparte, pero nos los presenta, es el hecho de que la Biblia guarda silencio en cuanto al cómo fue el caminar de Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Está bien, pero ¿cómo fue que él caminó con Dios? ¿Cómo yo puedo también, igual que él, poder caminar con Dios? ¿De qué manera puedo yo, igual que él, caminar con Dios? Bueno, la Biblia no nos lo comparte directamente, pero sí el Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, es capaz de en este tiempo revelarnos y darnos a entender que no fue casualidad esa bendición y que aún para nuestros tiempos todavía nosotros podemos también hacer lo mismo, agradar a Dios e imitar a esos hombres, esos grandes hombres de Dios. No así lo mismo con su nieto, que fue Noé. Noé era nieto de Enoc, y la Biblia también testifica en cierto punto que él caminó con Dios. Entonces, aunque la Biblia no nos relata cómo fue el caminar de Enoc con Dios, pero nos da a entender, sin embargo, de manera implícita, que fue un buen caminar. ¿Por qué digo eso? Porque tomando toda la Biblia como fundamento, Dios no premia, Dios no recompensa el pecado. ¿Usted sabe eso, hermano? Dios no bendice el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Bendición? No. La paga del pecado es la muerte. Eso está ahí como un recordatorio permanente para nosotros a través del apóstol Pablo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que aunque nosotros no sabemos cómo fue ese caminar de Enoc, hermana, con Dios, pero sí podemos deducir y concluir que fue un buen caminar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo creo que fue un buen caminar, porque yo sé que Dios no bendice el pecado. En ninguna parte de la Biblia Dios recompensa o bendice a nadie por haber pecado. Eso sería atentar contra su propia santidad. Y sabemos que Dios es un Dios santo, y es un Dios que tanto produce santidad como también demanda santidad de sus hijos. Él dice: sed pues vosotros santos como yo soy santo, teniendo en cuenta que santidad no es perfección. Dios nunca nos va a demandar una perfección de la cual ya Él mismo está apercibido que no le podemos ofrecer. Santidad significa inclinación, esfuerzo, sacrificio voluntario, obediencia a su palabra, humillación, una actitud de humillación constante. A eso se refiere el Señor. Entonces, Dios bendijo a Enoc de modo que nosotros no podemos concluir en que fue un buen caminar. Dice acá, ¿por qué? Bueno, porque no tener que morir, eso fue una bendición, mi hermano. No ver muerte, sino que Dios se lo lleve en vida, sin tener que pasar por cama, por COVID-19 o 20, el 21, sin tener que pasar por los procesos del luto y que te lleven a la protectora. Nada de eso, mi hermano. Enoc se libró de todo eso. No tuvo que sacar contrato de funeraria. De un fuetazo. ¿A alguno de ustedes les gustaría que Dios se lo lleve así? Yo quisiera que Dios, el día que ya entienda que cumplí, que me trasponga, que me diga: te fuiste, y que me lleve así, sin tener que ver todo ese proceso y todo eso. A veces eso dura mucho tiempo, hermano, y son procesos tediosos. Quienes hemos tenido familiares enfermos, por ejemplo, que hemos tenido que sufrir ese proceso de cama, esos gastos económicos. Ay, ese sistema de seguros y de salud de la República Dominicana, que Dios bendiga a nuestro gobierno, a nuestros diferentes gobiernos que nos ha tocado, mis hermanos, ¿sabe? Que Dios lo bendiga mucho.
esos sistemas de salud que nos ha tocado lidiar. Es una bendición grande, mis hermanos. Es una maravilla, mis hermanos. Esos asuntos de los descuentos del seguro. Oye, nada de eso tuvo Enoc que bregar con nada de eso. Dios se lo llevó. Y eso es una bendición. Eso es una bendición. Yo puedo decir confiadamente eso aquí, responsablemente, lo dije yo. Eso es una bendición. Que Dios se lo lleve de un fuetazo como Enoc, eso es una bendición. Ahora vamos a entrar ya, vamos a ir aterrizando un poquito, mis hermanos. Vamos a ir aterrizando ya un poco. Yo les pregunto, ¿es posible para usted y para mí, ya no en el periodo prediluviano? Eso fue por allá, hace muchísimos años. Usted no estaba ahí, usted no subió a esos sitios, usted no conoció a ninguna de esa gente. Pero estamos aquí, en República Dominicana, en el siglo XXI, ¿verdad que sí? En nuestra realidad social y mundial y global. Estamos con la pandemia, todo eso. Y en este tiempo, mis hermanos, ¿es posible caminar con Dios? Una pregunta interesante esa. ¿Es posible caminar con Dios en este tiempo? ¿Es posible que yo pueda caminar con Dios? ¿Que tú puedas caminar con Dios? ¿Es posible, voy a abrir un poquito más el panorama, que una familia camine con Dios? ¿O hay familias que son conocidas por el hecho de que caminan con Dios? Así como hay otras familias que no, que todo lo contrario, que Dios camina hacia el norte y ellos caminan hacia el sur. Otra pregunta interesantísima, mis hermanos, que no me tienen que responder porque van a cumplir su propósito con que yo la haga. ¿Es posible para nosotros que hemos alcanzado esos últimos tiempos poder evidenciar ese caminar con Dios en nuestra vida diaria? En nuestro diario vivir, los que trabajamos en nuestro trabajo, los que estudiamos en nuestros lugares de estudios, las amas de casa en sus hogares, en su administración del hogar. ¿Es esto posible? Los que se dedican al ministerio en su vida ministerial, un ministerio que camina con Dios. ¿Cómo es posible caminar con Dios? Dada la respuesta afirmativa del hecho de que es posible, ¿cómo es posible caminar con Dios? ¿Cómo se hace? Si Enoc no nos puede compartir el secreto porque se lo llevó Dios. ¿Quiere Dios que su pueblo en todo el mundo, sus hijos, caminen con Él? Esa es otra pregunta muy importante también para nuestro propósito del mensaje de esta mañana. ¿Quiere Dios que su pueblo, que su iglesia camine con Él? ¿Quiere Dios que la humanidad camine con Él? Los que aún no son pueblo de Dios, pero Él quiere que caminen con Él. Hecha esta pregunta, hago la última. ¿Es importante entonces aprender en qué consiste caminar con Dios? ¿Es acaso importante aprender, dada su importancia, dado el hecho de que es posible, dado el hecho de que Dios quiere que lo hagamos? ¿Es entonces importante aprender lo que es el caminar con Dios? Bueno, pues eso es lo que yo quiero compartirte hoy. Con la ayuda del Señor, hasta donde el Señor nos ilumine, como me compartí una vez el hermano Edgar. Me decía, bueno, hice una pregunta de esa bucapié que uno le hace en la escuela dominical, y me dice, bueno, hasta donde Dios me ilumine ahí, vamos a tratar, ¿verdad? Bueno, pues mire, sí, caminar con Dios es posible, y yo vine hoy con el propósito de compartirle a usted lo que es y cómo puede hacerlo. Un caminar con Dios. Caminar con Dios es, para empezar, atesorar y valorar la supremacía de la persona, de la promesa y del señorío y el reino de Dios. ¿Y de dónde saca usted eso, hermano? Recuerde que usted no habló con Enoc. Lo saco porque nosotros tenemos en toda la palabra el consejo de Dios y porque el Espíritu Santo de Dios mora en mi corazón.
Hebreos 11:6 dice, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Él se acerca primero crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En Hebreos dice eso. Entonces, nosotros tenemos primero que creer que Dios es real, que Dios es fiel, que Dios es veraz, y tenemos que entender que Él premia, que Él recompensa a sus hijos. Cuando usted hace eso, cuando usted valora a Dios, su palabra, su persona, usted está caminando en alineación con Él. Usted está andando en alineación con Él, se está alineando con Él. Dice Mateo 6:33 también, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros alineamos nuestro orden de prioridades con las prioridades del reino de Dios, cuando nosotros ponemos primero a Dios por encima de todo lo demás en nuestras vidas, pues nosotros estamos diciendo o estamos evidenciando que en nuestra vida estamos caminando con Él. Y ese caminar no comienza como una muestra física, como cuando nosotros andamos, sino que antes de usted caminar con Dios, usted tiene primero que saber creer en Dios, creer que Él galardona a sus hijos y darle el valor que tiene. Usted no puede caminar con Dios si entiende que Dios no es importante, que su relación con Dios no es importante, que la vida espiritual no es importante. Lo primero que pasa es un proceso interior de meditación, de pensamiento, de consideración de sus caminos, de su vida, para usted luego comenzar entonces a evidenciar ese caminar con Dios. Así como cuando usted camina físicamente, primero de manera inconsciente su cerebro hace todo un proceso, se produce todo un sistema de respuesta que da como resultado el caminar. Usted tiene que pensar en eso primero, voy para allá, pero ¿cuántos pasos son? Y el cuerpo automáticamente camina. Hay una parte que es interior en el corazón que se da por la fe en ese Dios que todo lo puede. De manera que es importante atesorar y valorar el señorío y el gobierno de Cristo Jesús. Otra cosa importante, mis hermanos, a la hora de aprender a caminar con Dios, es que tal como lo hizo Noé, que era su nieto, dice, caminar con Dios también es subordinar nuestro ego, nuestra familia, nuestros bienes, nuestros logros, nuestra fama a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Usted tiene que ser capaz de ponerse primeramente a usted mismo y su ego, su corazón. Esa gente que su discurso, que el 80% de su discurso es la palabra yo, mí. Esa gente tiene un problema para caminar con Dios. Esa gente sí le da brega caminar con Dios. Porque es la gente altiva y altanera, soberbia. Dice la Biblia que Dios atiende al humilde, pero que al altivo no lo deja pasar de la entrada. Dice, no, de ahí para allá. Dios no brega con gente altiva. Mis hermanos, uno que a veces aprovecha oportunidades para compartir la palabra, el evangelio en el trabajo y en diferentes ocasiones, cuando yo veo una actitud altiva y altanera y rebelde, me voy de ahí. Yo dije, problema, que Dios te bendiga y Él te revele su voluntad en algún momento. Sí, porque las perlas, mis hermanos, no son para los cerdos. Hay que predicar y hay que ser piadoso, pero hay que administrar las cosas. Jesús nos mandó a predicar, pero dijo, pero ustedes ven que son cerdos, o sea, ustedes ven actitud incorrecta, váyanse de ahí, porque mira, primero, la perla la van a pisotear. Y segundo, cuando viene a veces la cogen con ustedes, a ustedes lo van a despedazar. Entonces, evítate problemas, que ese lío es de él con Dios. Hay que amar, mis hermanos, pero nunca pretender querer ser más bueno que Dios. Como dice la hermana de Génesis allá, hermana Dilia, ser más bueno que Dios no. Génesis 6, vamos a ir a Génesis 6 ahora. Quiero que leamos un poquito porque hemos meditado y hablado mucho. Vamos a leer un poquito ahora. Génesis 6. Quiero que leamos de Génesis 6 el verso 8 y 9. Vea, habían cerrado la Biblia ya muchos. 6, vamos a usar la escritura.
todavía unas 2 veces más. 6 del 8 al 9 dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice aquí, 6, 8 al 9, sí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, con Dios caminó Noé. Ven que aunque la Biblia no dice qué fue lo que no quiso o cómo caminó con Dios, pero de Noé dice que estas fueron sus generaciones y que era varón justo, que era varón perfecto. Caminamos con Dios cuando procuramos vivir una vida justa, cuando procuramos vivir una vida perfecta, entiéndase perfecto como agradable a Dios, cuando hacemos ese esfuerzo sincero por hacer su voluntad, estamos caminando con Él, estamos evidenciando ese caminar con Él. La Biblia dice luego más adelante que Él tuvo varios hijos y que la tierra se corrompió. Fue cuando testifica la Biblia que entonces vio Dios que se había corrompido en gran manera y que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente maldad, y se propuso raer a toda la humanidad. Pero dice que Noé no, que Noé halló gracia. A veces en una comunidad completa usted dice, wow, está corrompida, pero hay una familia. Hay una familia que haya gracia delante de Dios y que Dios está presente en esa familia. A veces en una comunidad también sucede. En una familia, dentro de una familia también, pero hay algunos que no se comportan de gran manera, pero Dios haya gracia. Dios haya favor en aquellos que se consagran a Él, que lo buscan de corazón. No en los que son mejores, porque mejor no hay nadie. La Biblia dice que todos pecaron y que están corrompidos, o sea que no hay ni uno solo bueno en este mundo. Pero Dios valora a aquellos que ponen su corazón, su mirada en Él para honrarlo, como lo hizo Noé también. Bendito sea el Señor. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué más es caminar con Dios? Caminar con Dios es también asumir con toda seriedad, con toda reverencia, el llamado y el desafío de Dios a crecer en el conocimiento y en el entendimiento de su voluntad para nuestras vidas. Dedicarnos a nuestra santificación. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a los evangelios. Quiero que vayamos al libro de Lucas. En el capítulo 9, verso 23. Capítulo 9, versículo 23. Esto no me lo invento yo, mis hermanos. Esto es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en los labios de nuestro Señor. Dice acá: y decía a todos, habla Jesús, el Señor, si alguno quiere ser, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye, o si se pierde a sí mismo? ¿Qué aprovecha? Antes de poder comenzar a caminar con Dios, tenemos que tener una actitud dócil. Tenemos que saber que el que sabe es Dios. Tenemos que posicionarnos en nuestra posición. Nosotros somos quienes pecamos. Nosotros somos quienes le dimos la espalda. Nosotros somos quienes estamos totalmente descalificados delante de Él. Él es santo. Él es fiel. Él ha permanecido siendo fiel. Él no ha cambiado. Él no ha variado. Él ha estado conmigo. Yo le he dado la espalda. Primero eso. El que sabe es Dios. Y yo soy el aprendiz. Para usted poder caminar con Dios, tiene que andar con un cuadernito y con un lápiz. Y eso no se acaba nunca. ¿Usted cree que porque tiene 20, 30 años en el Evangelio ya se las sabe todas? Ya lo alcanzó, ya es perfecto, ya está en santidad, ya se siente alitas en la espalda.
Pues le digo, en esta mañana le comparto que no. Se requiere una actitud dócil, una actitud enseñable para poder caminar con Dios. Porque cada día que caminamos con Dios nos encontramos con una lección nueva y con una enseñanza nueva. O sea que si usted entiende que usted sabe, que ya usted está formado, eso usted no lo va a recibir. Pero tenemos que entender eso, mis hermanos. Cada día Dios nos enseña algo nuevo. En cada mensaje, en cada palabra, hay algo, hay una enseñanza que Dios quiere darnos. Mire, por ejemplo, ese libro. Ese libro que nosotros usamos para predicar y que la iglesia usa como fundamento de su fe y de su protocolo, de su gobierno, maravilloso. Ese libro tiene todos los siglos del mundo. Usted la conoce, usted la ha leído, usted la ha visto, la iglesia la ha escudriñado, pero todavía de ahí no se ha sacado, mi hermano, ni una tercia parte de lo que eso tiene. Sin embargo, qué actitud tan apática la nuestra muchas veces de verlo como un libro en el estante. Y días van y días vienen. La puse mal. Mira el libro ahí. Eso está bien. Se ve hasta bonita. Esta me la regalaron en estos días. Le doy las gracias a esa persona especial que me la regaló. Está bonita ahí. Y el libro está ahí. El consejo de Dios, mis hermanos. Gente que fueron muertas, gente que le volaron la cabeza. Mire, vidas consagradas al Señor, gente martirizada para que este canon esté en la mano suya, pero usted está bien tranquilo, viéndola como un simple libro. Ese es el consejo de Dios que tiene poder para santificarte, para bendecirte, para instruirte, para corregirte, para instruirte, dice la Biblia a Timoteo, en toda justicia, a fin de que el hombre sea enseñado en todas las cosas, enteramente capacitado para toda buena obra. Esa palabra, dice ella misma, que nos santifica, que nos hace crecer, nos hace madurar. ¿Usted quiere saber por qué los cristianos inmaduros no crecen? No leen la Biblia, no están estudiando la Biblia, no están escudriñando la palabra de Dios. Eso es una misión imposible, que usted leyendo la Biblia, consagrando su vida, dedicando su vida a la meditación en la palabra de Dios, usted no madure, usted no crezca, usted no reciba bendiciones. La gente, Dios lo bendice a él, porque es que el pastor es pastor, imagínate. Eso es pastorado y cosas, en eso es que consiste el pastorado. No, Dios le habla al pastor para que predique, pero usted quiere hablarle para que sea buena esposa, para que sea buena madre, para que los hombres sean buenos padres y que sean responsables, para los que negocian, los que son empleados, se manejen con integridad donde quiera que estén también, para que los hijos sean hijos obedientes, sujetos a sus padres. Hay propósito de Dios para cada uno de nosotros y bendiciones que van a resultar solamente de una meditación y de una consideración de ella. Así que hay que ser enseñado por ella. Ella misma testifica en el libro de Romanos 6, verso 22. Para la gente hábiles en la búsqueda de la Biblia, Dios bendiga al hermano Esteban. 6:22. Dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso está claro, que el fin de la fe, que el fin de la vida piadosa es que estemos en la presencia del Señor. Ese es el fin de la fe. Pero ¿usted sabe cuál es el fruto de la fe? De eso casi no se habla. El fruto de la fe es la santificación. De modo que aunque en muerte estaremos con el Señor, aquí en vida estamos llamados a dar fruto de santificación. Y santificación quiere decir de renovación, de purificación, de mejoría de nuestra conducta, de nuestro entendimiento, de nuestras actitudes,
de superación de esas anticonductas que tenemos, esos vicios que tenemos y que nos limitan como seres humanos. Damos fruto cada vez que superamos esas cosas y que modelamos ese modelo del varón perfecto que fue Jesucristo. No pienses solamente en ir al cielo de por Dios. Eso es muy poco aspirar. Eso es por gracia. Es más, le voy a decir algo. Usted no tuvo que ganar eso. Usted no pudo pagar eso. Usted no pudo incidir en eso ni siquiera. Porque la misma Biblia dice que por gracia sois salvos. Eso es un regalo, mi hermano. ¿Usted quiere que yo le diga dónde es que usted aparece? ¿Dónde es que usted puede incidir? ¿Dónde es que sus decisiones pueden incidir, pueden influenciar? Es en la santificación de su vida. Ahí no es Dios solo que trabaja. Ahí hay que caminar con Él. Ahí si usted ve que Dios va por un lado, usted tiene que irse por ahí. Para la santificación hay que fajarse. Eso no es gratis, mi hermano. Nadie camina con Dios por suerte. Nadie camina con Dios por chepa. Ese sí es cheposo. Se camina con Dios. Nadie, mi hermano, eso es mentira. En esto no hay trucos. Aquí no hay truco. Esto no es un misterio. Como esta gente de las logias que tienen unos misterios, una cosa, eso no es misterio. Eso es que usted busque de Dios, que usted lea la Biblia, que usted se congregue, que usted comulgue con los hermanos en la fe, que usted medite en la palabra, eso es eso. Pero requiere que usted se involucre. En la santificación usted y yo estamos involucrados. Allí podemos incidir y de hecho allí Dios nos llama a incidir. Por eso el apóstol Pablo, cuando presenta teológicamente la vida de Cristo, su obra en nuestras vidas, yo estoy enteramente convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Ese es el fundamento teológico, eso es así. Sin embargo, cuando va a la parte práctica de casi todas sus epístolas, entonces comienza a decir, despojaos del viejo hombre, trabajen en eso, o sea, quítense eso. El que hurtaba, deje de robar, trabaje. El que hablaba mentira, deja de hablar mentira. Comienza a hablar verdad. Si te da vega, compra libros de ayuda. Ora, ayuna. Compártelselo a un hermano que te pueda ayudar, pero haz algo. Haz algo. Fíjense que caminar con Dios no es que Dios te pone como cuando una persona anda con un animal, con un perro que le pone una cadena. Tú lo has visto, ¿verdad? Como andan con una cadenita y va ahí. La gente ahora con el tema del fitness y del sporting le gusta mucho andar con su animalito ahí, con una cadena, caminando y lo lleva ahí. Pero Dios no camina con nadie en cadena. Dios no amarra a nadie para que camine con Él. El que camina con Dios porque le sigue el ritmo ahí, como los discípulos atrás de Jesús. Jesús adelante y ellos atrás. Pero no era con cadena. Él le dijo a Pedro, le dijo, porque Pedro le estaba diciendo, Señor, pero mira, la gente se está yendo, porque esa simbología tuya, esos mensajes como tan diferentes, la gente como que no asume eso. Eso es clientelismo, o sea, el cliente tiene la razón, Señor. Se sabe si se van ahí. ¿Y qué le responde el Señor? Pero tú te puedes ir, Pedro. ¿Tú quieres irte? O sea, ¿te parece duro? ¿Te parece difícil? Muy cuesta arriba. Tú tienes esta razón, tú debes de irte. Tú deberías de irte, Pedro. Ay no. O sea, señores, desde un principio esto ha sido algo voluntario. Aquí nadie está obligado a nada. A nada. A veces la gente dice, sí, tú vas a la iglesia porque tú eres cristiano, porque tú tienes que hacer eso. A veces me dicen así, por ejemplo, compañeros de trabajo y gente que conocen a uno, que yo tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que ir a la iglesia? O que yo tengo que orar, o que yo tengo que ayunar, o que yo tengo que obedecer a Dios. Yo hago eso porque yo lo hago por gratitud, en respuesta a lo que Dios ha hecho por mí. A mí nadie me ha obligado nunca a ser cristiano. Señores, en mi familia no hay un solo evangélico. Un solo no hay. En mi familia, o sea, en mi núcleo más
más central, no hay ni uno solo. Fui yo que decidí un día caminar con Dios. Mi familia iba para acá y yo iba para allá también con ellos, pero después yo dije, ven acá, pero Dios se me revela y me manifiesta y digo, pero Dios mío, pero es mejor caminar contigo. Yo me devuelvo y comencé a caminar con Dios. Y yo estoy aquí en la Iglesia Evangélica Dominicana. Y para la gloria de Dios, tengo ya 13 años caminando con Dios. Caminando con Dios. Bueno, me hubiese gustado decir que fue corrido, pero no. Yo comencé a caminar con Dios no en la Iglesia Evangélica Dominicana. ¿Usted sabía eso? Yo comencé a caminar con Dios en otra congregación, otra iglesia de aquí de la Romana. Y después, como yo comencé a caminar solo, ¿verdad? Voluntariamente, así mismo, en cierto momento, la oferta del enemigo, estaba yo jovencito, y el mismo Satanás, buscando la manera que uno no reciba bendición del enemigo de la justicia. Entonces yo me devolví y dejé de caminar con Dios voluntariamente. Estuve en eso unos 3 años más o menos tuve yo que me descarrié de Dios. Y yo vi con amargura la diferencia entre caminar con Dios y no caminar con Dios. Y en una actividad entonces ya de la Iglesia Evangélica Dominicana, con un retiro de jóvenes, yo creo que yo he dicho esto aquí, pero que yo no puedo, yo tengo que decirlo siempre. Cada vez que yo hablo de mi vida espiritual y de mi conversión, yo tengo que hablar y repetir eso. Ese fue el día precioso que dice el himno. Qué día precioso. Ese día yo buscando del Señor allá en una de las actividades de jóvenes allá en el centro biológico, creo que ecológico de Baní, digo yo estoy buscando caminar con Dios. Todavía no estaba caminando. Yo lo que me fui fue acercando poquito a poco. Dios, déjame comenzar a la iglesia aunque sea, para ver si otra vez cojo el ritmo. Y allí entonces, para hacerle el cuento más corto, en oración digo, Señor, yo quiero algo, yo quiero que tú me bendigas. Yo recuerdo que la primera noche yo oré, Señor, yo quiero, porque yo tenía mucho que no oraba, para ponerle Biblia o teología y cosas de oración. Pero yo oré, Señor, haz algo conmigo. Gloria a Dios, haz algo conmigo. Y mire que Dios ha hecho mucho, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Y el Señor allá, usando a la pastora Xiomara, me reveló, pero hijo, tú estabas bien caminando conmigo. Yo duré como 4 meses caminando con Dios y vi frutos, mire, preciosos, de restauración espiritual, de superación de malos hábitos, de reconciliación con mi familia, con mi padre, sobre todo. Y yo vi eso y me dice, pero yo comencé a obrar en tu vida y comencé a hacerte ver mi gloria y a manifestarme en tu vida. Tú fuiste que dejaste de caminar conmigo. Y yo sabía lo que era dejar de caminar con Él. Darle la espalda a su palabra, darle la espalda a la oración. Me dejé de congregar también. Le di la espalda a Dios. Y me dice, pero tú fuiste que dejaste de caminar conmigo. Yo nunca he dejado de caminar a tu lado, pero tú decidiste dejar de caminar conmigo. Está bien, y ahora que bueno, comienza a caminar conmigo porque yo estoy aquí todavía. Yo no he dejado de caminar y yo no he dejado de amarte y yo no he dejado todavía de esperarte. Siempre he estado esperando que tú te devuelvas y comiences a caminar conmigo de nuevo. Y yo dije, pues está bien, Señor, yo quiero volver a caminar contigo, por eso estoy aquí. Y él me dijo, pues ven, súbete, vámonos. Y yo me subí y estoy caminando con el Señor hasta hoy. Me dijeron que no, me dijeron muchos jóvenes allá y otros jóvenes también que venían a la iglesia, me dijeron que no, que yo no iba a caminar por mucho tiempo. Hubo una que me dijo que me dio 3 meses. Hubo una que me dijo, cuando se te pase la fiebre del campamento, te va a devolver. Te doy 3 meses, me dijo. Una joven de aquí, de esta iglesia local de la Romana, me dijo así. Te doy 3 meses. Eso es la fiebre del campamento. Eso es los primeros días que queda como la unción y cosas. Pero de esa unción se va, en lo que uno se va bañando se le va yendo. Pues la mía parece que me lo bebí el aceite, porque no se me ha ido.
He seguido caminando con Dios, mi hermano, y he seguido viendo su gloria. La gloria de Dios la he visto, porque he visto que Dios, mire, caminar con Dios no es congregarse en una iglesia pentecostal, ungida del poder de Dios, de lo alto, del fuego del Espíritu Santo, o caminar con Dios en la iglesia profecía o en el concilio. Mire, eso no es ahí. ¿Qué tal? No es ni aquí ni allá. Es con Dios. Es caminar de la mano con Dios, con el Dios mismo, donde usted esté. Donde Dios lo siembre, dijo Corrie ten Boom, esa gran misionera que estuvo como prisionera nazi en los tiempos de Hitler y de la persecución y del holocausto. Esa mujer que sobrevivió eso, luego fue una misionera, Corrie ten Boom. Ella dijo: florece donde estés. Tú no tienes que esperar estar en otro lugar. Florece donde Dios te puso, da fruto. Para que la gente te vea. La hermana oraba, leía del Señor que decía: para que los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Usted tiene que decidir dónde que Dios quiere que usted le sirva. Usted Dios. O usted se está sirviendo usted mismo. Cuidado si usted se quiere, cuidado si usted entiende que usted tiene que servir a Dios, pero bajo sus propios criterios y bajo sus propios términos. Entonces ese Dios y ese Señor tiene problemas. Es muy poco Dios y muy poco Señor. Porque un Señor, cuando da la orden Él y usted la obedece. Yo trabajo ahí en esta compañía que está ahí, que es grandísima, que todo el mundo sabe cuál es. Y a mí me dice mi jefe: vaya, y yo voy. Yo no puedo decirle de que, pero ¿para qué, hombre? Si yo puedo mejor ir más tarde, o si ya yo fui, yo voy y ya. A mi casa no puede ella decirme que haga nada, pero allá esas 8 horas sí. Entonces Dios se supone que debe ser tu Señor siempre, en todo tiempo, y que estamos llamados a obedecerlo. Ya para terminar, mis hermanos, esto es lo último que voy a decir. Los que caminan con Dios se interesan por conocer su voluntad y hacen esfuerzos, hacen sacrificios y hacen inversiones de recursos para poder hacer esa voluntad. Usted sabe la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora usted está llamado a hacer sacrificios, a hacer inversiones de tiempo, inversiones también de recursos materiales, de recursos financieros, para usted poder cumplir esa voluntad que ya usted conoce. ¿Por qué? Porque cuando Enoc caminó con Dios no había Biblia. La Biblia es un libro que nosotros tenemos, este canon, que se fue desarrollando alrededor en un proceso que tomó miles de años, durante varios siglos, incluso no de manera textual, no estaba ni siquiera escrita, eran historias, eran dichos que luego se escribieron, pero hoy está la Biblia ahí. Ya usted no tiene que llamar al pastor para decirle: pastor, yo quiero que usted me diga, yo tengo un dinero, hay una gente que me quieren dar un dinero ahí, pero el dinero es robado, y yo quiero que usted me revele si es la voluntad de Dios que yo lo coja o no. Pero por Dios, mi hermano, léala ahí, dice: no robarás, no hurtarás. Ya la voluntad de Dios está revelada. Usted tiene ahora que conocerla, aprenderla. Claro, usted no se la va a conocer del día a la mañana, de un día para otro, pero usted está llamado a cada día saber un poco más, a interesarse por saber la voluntad de Dios. Y luego de que la sepa, pues hacerla, haciendo sacrificios y haciendo inversiones para llevar a cabo esa voluntad. Dice Filipenses 3, del 12 al 14, ese es el último texto que voy a compartir. Filipenses 3, del 12 al 14, dice así: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No pretendo yo mismo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me pongo como meta
aunque yo no soy lo que Dios me llama a ser, pero yo pongo mi mirada en eso y hago esfuerzos y voy caminando y voy procurando cada día acercarme más a eso, porque yo sé, porque dice, para ver si logra hacer aquello por lo cual Cristo se asió de mí. ¿Usted cree que Cristo se asió de usted solamente para llevarlo al cielo? Está equivocado. Cristo se asió de usted porque quiere bendecirlo, porque quiere usarlo para bendición de otros, para la edificación de su iglesia, para la manifestación de su gloria en este mundo. Y Pablo sabía eso. Y Pablo decía, yo quiero saber ¿para qué me llamó? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Él quiere conmigo? ¿Cómo Él quiere que yo le sirva? ¿De qué manera? ¿Qué Él quiere que yo deje? Ese llamado lo tenemos nosotros hoy. Es hacer ese esfuerzo. A veces ni siquiera meditar, pensar, sentarnos a considerar nuestra propia realidad espiritual y de nuestra intimidad con Dios. Hasta eso nos cuesta tiempo, pero duramos 3 horas chateando. Sentarse, pensar, dedicarle atención, ponerle seriedad a nuestra relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Yo quiero en esta mañana, mis hermanos, hacer un llamado especial a gente que nunca han caminado con Dios, pero que están aquí hoy, que han recibido esta palabra y quieren hoy comenzar a caminar con Dios. Mediante una relación con el Padre a través de lo que Cristo hizo. Cristo murió, Cristo resucitó y ahora intercede a la diestra del Padre. Y nos encomendó a la iglesia que predicáramos el evangelio, que llamemos a la gente, a toda criatura, para que se conviertan, para que se arrepientan. La gente dice que ellos se van a convertir cuando Dios lo toque, pero que no es por toque. Es que usted no es una tambora ni una batería para que Dios lo toque, ni una guitarra. Dice la Biblia que la iglesia es que Dios le puso a la iglesia el mensaje para que lo prediquen. Cuando la iglesia predica, cuando un cristiano te predica, te está predicando Dios, porque te está predicando un enviado de parte de Dios. Aquí hoy se ha predicado el evangelio. Esos que en este día están aquí, que deseen entregar su corazón al Señor y que quieran hoy caminar con Dios y decir el domingo 29 de noviembre del 2020, en medio de las crisis, del tumulto global y del COVID, comencé yo a caminar con Dios en la primera y de la Romana. Ese día comencé yo a caminar con Dios. La Biblia dice que bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Si eres joven, si eres un niño, tú puedes comenzar a caminar con Dios también. Se vale caminar con Dios desde niño. Dios te acepta, Dios te desea. Dios quiere bendecirte y ayudarte. Quizá haya alguien aquí que como yo en su momento caminó con Dios, pero después se apartó, dejó de caminar con Dios y hoy quiere retomar el camino. También Dios te llama. Seguir a Cristo. Es el trabajo de la iglesia predicar la salvación. Si nosotros venimos aquí, cantamos y leemos la Biblia, pero no confrontamos a los pecadores, pero no confrontamos el pecado y no abrimos la invitación, no hacemos la invitación a que la gente se acerquen a Dios en arrepentimiento, no hicimos el trabajo completo. No porque la iglesia es justa ni por su justicia, no porque yo soy mejor que nadie, sino porque es la voluntad de Dios. Es en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. El hombre no cree en ti ni perdona. Esa prostituta que vino a los pies de Cristo, esa siempre va a ser la prostituta, pero para Cristo no. Cristo la recibió, la honró también. Nadie te acusa, ninguno te ha acusado. Tus detractores, pues yo tampoco te acuso. Gloria a Dios. Dios no obliga a nadie. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y me abriere, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. Dios te ama,
no quiere que te pierdas, sino que procedas a arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Es mi oración que esta palabra haya bendecido tu vida y que Dios la use para santificarte, para edificarte, y como parte de esa obra redentora en tu vida. Que el Señor no te deje tranquilo, hermano, que te inquiete, que te desacomode. Amigo que estás aquí, que el Señor no te deje tranquilo, que te inquiete y que te desacomode, para que atienda su voz. Bendito sea el Señor. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.